Días para todas las personas que a esta hora nos acompañan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook, a este espacio diario de charlas con Actualícese. El invitado a esta hora, el doctor Miguel Santiago Pantoja, abogado de la Universidad Javeriana de Cali, con énfasis en derecho privado. Cuenta con amplia experiencia en el derecho de empresa y asuntos corporativos, especialista en derecho comercial y magíster en derecho, miembro activo del Grupo de Estudios de Derecho Tributario y del Colegio de Abogados Comercialistas del Valle del Cauca, docente universitario en facultades de Derecho, socio y director jurídico de la firma Pantoja León Abogados y Contadores. El tema para el que nos trae para el día de hoy: reducción de la jornada laboral, aspectos a tener en cuenta por empleadores y empleados. Doctor Pantoja, buenos días. Muchas gracias por estar de nuevo, compartir sus conocimientos en este espacio de charlas con Actualícese. Y bueno, este tema de la reducción de la jornada laboral ha creado mucha polémica, sobre todo por el lado de los empresarios. Quizás para los empleados se verán beneficiados por diversos aspectos que toca, ¿ya? Y le agradecemos a usted por exponer todos estos argumentos legales que debemos conocer sobre este proyecto de ley, ¿no? Hay que ser puntuales y decir que por el momento todavía no se le ha dado la firma presidencial, pero pues se espera que en el transcurso de este mes, de lo que falta de julio, ya se tenga la firma presidencial. Así que muchas gracias y tiene usted la palabra. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Para mí es un verdadero placer poder volvernos a acompañar en la mañana de hoy con una exposición de un tema de muchísima trascendencia a nivel nacional, como es el tema de la disminución de la jornada laboral ordinaria en Colombia de 48 horas semanales a 42. Un tema que permea toda la esfera laboral, comercial y empresarial de nuestro país. Como bien lo decías, un proyecto de ley. En el Senado era el proyecto de ley 212, en la Cámara es el 489. El pasado 18 de junio del año 2021, en plenaria, Senado y Cámara consideraron el texto definitivo que fue aprobado y pasó para sanción presidencial. Estamos esperando par semanas de que el presidente de la República sancione la ley como tal y tenga pues una vigencia contada a partir de la sanción presidencial. La dinámica de la presentación del día de hoy es poderles manifestar pues a todos los que nos ven o que nos verán después, porque estas grabaciones en vivo quedan en el canal de YouTube de ustedes, puedan tener un acercamiento directo con el componente normativo, un análisis de interpretación jurídica sobre las normas nuevas y cómo va a ser ese periodo transicional de disminución de la jornada laboral, para pues que todos se puedan, digamos, capacitar y en la medida pues de que surjan dudas e inquietudes, pues puedan abordar el video o contactar a Actualícese o contactarnos a nosotros como consultores o asesores vinculados a ustedes. Para todos, una bienvenida. Espero que esta charla sea de muchísimo interés para todos los que la ven y la oyen. Entonces, Carlos, voy a proyectar una presentación para tener una guía didáctica en medio de la charla. Bien, pues, doctor Pantoja. En este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya está saliendo la presentación. Bueno, perfecto. Como lo dije hace un instante, y para los que recién se están conectando, esto es un proyecto de ley que ya cursó, digamos, en plenaria por Senado y Cámara la conciliación del texto definitivo que fue aprobado el pasado 18 de junio del año 2021. Está para sanción presidencial, por lo cual, pues, generalmente estos textos no cambian en absolutamente nada. No obstante, digamos que hago la salvedad de que la charla que vamos a dar ahí va a ser sobre texto conciliado que se entendería. No debería cambiar absolutamente nada con el que se va a hacer para sanción presidencial.
Sin más preámbulos, pues digamos que entremos al objeto de la ley. Esto es una ley muy corta, es una ley que solamente tiene 8 artículos y puntualmente se centra en la modificación del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de la jornada máxima ordinaria legal en Colombia. Entonces tengamos presente que el objeto de la ley es reducir la jornada laboral de manera gradual y con algo muy importante. ¿Me están escuchando, Carlos? Que me salió acá. Se está escuchando, sí, señor. Okay. Está escuchando bien. Okay. Repito, y lo más importante que trae la norma, a pesar de la disminución de la jornada laboral, es que no va a haber una afectación a los derechos adquiridos por los trabajadores en cuanto a las garantías y la disminución de su salario. Es decir, y siendo muy concretos, la jornada laboral en Colombia hoy está a 48 horas a la semana. Vamos a traer como tope máximo 42 horas a la semana, ¿cierto? Como jornada máxima legal laboral en Colombia ordinaria. Y esa disminución de horas no va a afectar el salario ni las prestaciones que recibe ese trabajador en virtud de la prestación del servicio que realiza por el contrato de trabajo. Ahora bien, centrémonos básicamente en que esto modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, que como bien lo decía, lo que define es que la duración máxima de la jornada laboral ordinaria en Colombia se tornará de 48 horas en la semana y que se trabajará 8 horas diarias, ¿cierto? A pesar de que después tenemos unos artículos posteriores de que habla de los acuerdos que pueden hacer trabajadores y empleadores en cuanto a la forma en la que se va a hacer aplicación de esas 48. Básicamente el artículo 161 con esta modificación lo que trae es que la jornada laboral ya no va a ser de 48, sino que va a ser de 42, que podrá ser distribuida de común acuerdo entre trabajador y empleador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre un día de descanso que puede coincidir o no, ¿cierto?, con el famoso día dominical, que no necesariamente ese día de descanso tiene que caer ese día. Eso ya son connotaciones propias de la prestación, digamos, legal del servicio. Pero aquí el tema importante es que, a diferencia del artículo inicial, aquí puede haber un acuerdo entre ambas partes para que esas 42 horas sean trabajadas 5 o 6 días a la semana. Si estaríamos hablando, pues, de que se trabajaran 6 días a la semana, estaríamos hablando de 7 horas diarias de trabajo, y si fuesen 5 días, estaríamos hablando básicamente de 8.4 horas diarias, contando siempre de lunes a sábado y teniendo pues el día dominical como descanso en los casos en que coincida, y en los casos que no, pues será el día que se haya acordado, pactado entre empleador y trabajador, siempre después de 6 días de trabajo. Se trabajan 6 y se descansa 1. Entonces, obviamente, ese artículo 161 trae unas excepciones. Digamos que en materia de cambios normativos, no tuvo gran diferencia las excepciones. Solamente puntualizar ahorita, pues tengamos en cuenta que hay unas excepciones muy puntuales a esa jornada máxima laboral, que en el literal A, pues dice que los que presentan o prestan servicios en condiciones laborales especiales, insalubres o peligrosas, digamos que el gobierno nacional ahí puede entrar a determinar cuáles son esas jornadas puntualmente, que no van a ser de 48, la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar por el ministerio. Entonces tenemos que los adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 solamente podrán trabajar solamente hasta las 6 de la tarde en jornadas diurnas, 6 horas diarias, para trabajar 30 a la semana, y los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar 40 horas a la semana en jornadas diurnas solamente de 8 horas, y podrán trabajar solamente hasta las 8 de la noche. Digamos que en los literales A, B y C de ese artículo 161 básicamente no tenemos ningún cambio, es exactamente igual.
Literal se habla de la posibilidad temporal o indefinida de organizar turnos de trabajo sucesivos de 6 horas para trabajar 36 horas a la semana. Y el literal D, donde sí hay un cambio, digamos, de forma y de fondo, es la posibilidad de que el empleador y el trabajador puedan acordar una jornada semanal de horarios flexibles, ¿cierto? Que en todo caso ese horario flexible no podrá ser mínimo de 4 horas continuas, ni máximo en la anterior norma como estaba de 10 horas diarias. Aquí sí hay un cambio y manifiesta pues que las horas máximas de esos horarios flexibles diarias solamente podrán ser 9, en una lógica, porque estamos disminuyendo, digamos, horas de trabajo, y básicamente cambia lo que es el entorno de que todo lo que se entiende por 48 pasa a 42 horas. De hecho, la norma tiene un artículo extensivo donde manifiesta que en todas las normas del Código Sustantivo del Trabajo donde se haga mención a la jornada laboral ordinaria, fijada dentro de la norma por 48 horas, se entenderá que a partir de la entrada en vigencia de esta ley y de conformidad con el artículo que habla de la graduación de la implementación de la jornada laboral, se entenderá que será de 48, pasará a 42. Entrando, digamos, en el tema de la implementación gradual, hay que recalcar que una vez sea sancionada esta norma, pues su vigencia será inmediata, pero que esa implementación de esa jornada laboral de 48 a 42 no va a aplicar de manera, digamos, inmediata, sino que el empleador, quien es el encargado de hacer esa implementación, tendrá un periodo de tiempo para poder ir graduando y acomodando su operación laboral hasta llegar a esas 42 horas. Entonces, la norma en su artículo 3 nos manifiesta que una vez transcurridos 2 años de entrada en vigencia la ley, es decir, la ley estaría vigente a partir del año 2021, en el año 2023 habrá una reducción de 1 hora, pasemos de 48 a 47. A partir del tercer año de implementación, es decir, en el 2024, habrá la reducción de 1 hora más, o sea que pasaremos a 46 horas. A partir del cuarto año, ¿cierto? Que sería a partir del año 2025, vamos a tener una disminución de 2 horas por cada año adicional, es decir, pasamos de 46 a 44 en el 2025 y en el 2026 otra disminución de otras 2 horas, quedando en 42 horas. Como podemos ver, siempre la implementación es de 5 años contados a partir de la vigencia de la norma, contándola como en el 2021. Es decir, que el empleador podrá hacer esta implementación de disminuir la jornada hasta el 2026. No obstante, la norma trae la facultad de que el empleador, una vez entre en vigencia la normatividad, haga la implementación de manera inmediata. Es decir, sin hacer esa transición de años, puede tomar la decisión de pasar de 48 a 42 horas como jornada máxima ordinaria laboral. Hay que tener muy en cuenta las excepciones que trae el artículo 162 sobre las jornadas ordinarias de trabajo en cuanto a quién no le aplica. Y hago la claridad recalcando algo muy puntual, y es los trabajadores de dirección, confianza y manejo, donde este tipo de trabajadores, pues evidentemente no se les mide por el horario, tienen un tema de dependencia, presencialidad en su labor de manera continua, sin que tenga que impedir un horario de trabajo o unas horas mínimas de trabajo. Eso lo digo en el entendido de que es la excepción, ¿cierto? Digamos, a este tipo normativo, a esta nueva norma que se implementa. Como lo mencioné al inicio de la charla, derechos adquiridos de los trabajadores: van a trabajar menos horas, pero eso no implica una remuneración en su salario ni en sus prestaciones. Es decir, que a menos horas de trabajo, de 48 a 42, va a ser igual el salario que reciba el trabajador, teniendo en cuenta, evidentemente, de que pues, en el momento en que su jornada termine... Doctor Pantoja, qué pena lo interrumpo.
Sí. ¿Podría activar su cámara? ¿Es tan amable? Para que salga también su rostro en la exposición. Gracias. Regáleme un segundo, por favor. Listo, ahí ya está saliendo. Ok, y sigue saliendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, como les venía contando, en este punto el trabajador va a trabajar menos horas en su jornada ordinaria, ya no va a ser de 48, sino que va a ser de 42, pero los derechos adquiridos siguen estando presentes, no va a haber una disminución en la jornada, en la remuneración salarial, ni en las prestaciones sociales tampoco, ni hay una disminución en el valor de la hora ordinaria de trabajo. Es decir, que el trabajador va a seguir gozando de los mismos beneficios de su salario y de sus prestaciones. Pues dale un segundo que... No puede ser eso. Ok. Como lo manifestaba hace un instante, la modificación extensiva que trae la norma, haciendo extensiva, digamos, que la nueva jornada máxima laboral de 42 horas ordinarias se entenderá a toda la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que acá no se pone a derogar artículo por artículo o modificar artículo por artículo, manifestando que de las 48 se entenderán 42, sino que lo que trae es un artículo en particular en el cual cita que todas las normas concordantes con el Código Sustantivo del Trabajo que vayan en concordancia con esta disposición legislativa, pues ya se entenderán que cuando manifieste que son 42 horas, debe entenderse que son 42 horas a partir de la promulgación de la ley, de conformidad con la gradualidad de la implementación que mencioné pues hace un instante. Hay un tema bastante importante que hay que manifestarle tanto a empleadores como trabajadores, y es que una vez se realice la implementación o en el curso de la implementación gradual de 48 a 42 horas semanales, no es obligatorio o se exonera de la responsabilidad al empleador de dar aplicación al artículo 3 de la ley 1857 del año 2017. Recordemos que esta norma, este artículo 3, habla básicamente de el día de la familia semestral que se le reconoce, digamos, a los trabajadores. La norma manifiesta pues de que el empleador deberá garantizar junto con su caja de compensación un espacio de recreación y unión familiar de sus trabajadores con sus familias, un día semestral que no podrá coincidir pues con los descansos, sino que debe ser dentro de lo relativo a la jornada laboral. Una vez implementado esta norma, ¿cierto? Pues esa obligación queda exonerada al empleador, con lógica razón va a tener menos jornadas, ya no va a ser 48, sino va a ser 42, y él no tendría la obligación de dar aplicabilidad a ese parágrafo, a ese artículo 3 al parágrafo del artículo 3 que hace referencia pues de la ley 1857 al Día de la Familia. Y en igual sentido lo manifiesta conforme al artículo 21 de la ley 50, que habla de 2 horas semanales para los trabajadores para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.
Entonces, digamos que si bien es cierto, hay un beneficio, digamos, a los trabajadores en cuanto a las jornadas laborales, que digamos que la exposición de motivos de esta normatividad ya muy encaminada a poder tener una mayor unión familiar, que los trabajadores pudieran estar cierta parte del tiempo en sus casas compartiendo con su familia ciertos espacios para la formación humana, ética y moral de sus hijos, de sus esposas o de sus hermanos. Trae connotación también la exoneración que le hacen al empleador de quitarle la aplicabilidad del Día de la Familia, porque se entendería que tendrá mayor tiempo para estar en casa, así como lo del tema de la recreación, cultura, deporte y capacitación, que se entiende también el trabajador gozaría de tiempo y de espacio para poder hacerlo, digamos, directamente. No obstante, la norma trae una particularidad y es que mientras estén en esa implementación gradual, empleador y trabajador podrán ponerse de acuerdo para que hasta que lleguen a las 42 horas sea, digamos, proporcional tanto el Día de la Familia como el artículo 21 de la Ley 50 que habla de la recreación, de las 2 horas semanales de recreación, capacitación y deporte. Como quien dice, mientras vamos implementando y a raíz de que ya no son 48, sino que va a ir disminuyendo, pues también vamos a hacer proporcional la habilitación legal de ese mandamiento o esa disposición en el entendido hasta que lleguemos a las 42 y en el momento en que se llega a las 42 el empleador está totalmente exonerado de dar aplicación. Que si el empleador lo puede seguir haciendo por un tema de fomentar ciertos principios y valores de sus empleados, lo puede seguir haciendo. Simplemente se le exonera de dar aplicación, mas no quiere decir que está prohibido. Eso ya es propiamente, digamos, del empresario. La norma trae que el gobierno nacional va a hacer una evaluación a los 5 años, que se entendería que terminaría esa implementación gradual. Va a ser una evaluación, digamos, de cumplimiento a todas las empresas. Aquí hay que tener un punto muy importante y es esa evaluación a qué va encaminada, si esa evaluación va encaminada a ver efectos positivos o negativos de la implementación, o si por el contrario el gobierno nacional lo que va a hacer es un castigador en el entendido de que el empleado que no lo haga de pronto va a incurrir, digamos, en multas o en sanciones. La ley como tal no lo indica, digamos que esto evidentemente tiene que tener un decreto reglamentario, pero digamos que se entendería que simplemente esa evaluación va a ser post en contra de saber si la norma tuvo un buen o un mal fin. Y pues el tema de la vigencia, como decimos, esto es un proyecto de ley que ya está conciliado, que todavía no se ha sancionado presidencialmente, pero digamos que rige a partir de su promulgación, teniendo muy en cuenta la gradualidad de la implementación y que deroga evidentemente todas las normas que sean contrarias, con la salvedad extensiva que les mencioné de que en todas las normas del Código Sustantivo del Trabajo donde se entienda que la jornada máxima laboral ordinaria de 48 horas se debe entender como 42 horas una vez pues cumpla todo su ciclo de implementación gradual. Digamos que básicamente esto es la normatividad. Como les decía al comienzo, es una norma muy corta, pero con mucho cambio en cuanto a algo tan importante como la jornada máxima laboral ordinaria en Colombia. No sé, esto era todo lo que tenía para contarles. Carlos, si alguno tiene preguntas, inquietudes, con todo gusto. Doctor Pantoja, me gustaría saber desde su punto de vista cómo se verían afectados los empleadores frente a este tema. ¿Se puede interpretar esto como un método de flexibilización laboral, ¿no? Que se ha hablado mucho pues durante todo este tiempo de pandemia? Desde su punto de vista, ¿cómo lo ve? El tema de la flexibilización, digamos, laboral, tiene muchas vertientes y digamos que hoy por hoy tenemos o hemos implementado por el tema de pandemia y por el tema del paro nacional modalidades o formas de trabajo
como el trabajo en casa, que aquí también estuvimos hablando de eso en alguna oportunidad, con la normatividad del teletrabajo, modalidades que ya existían, modalidades que vienen funcionando y que el país se está adecuando a eso dentro del mundo de la tecnología y de la información y comunicación, pero no obstante, digamos que esta norma al empleador hay que entrar a evaluar, digamos, los criterios, hay que entrar a evaluar, digamos, la ayuda que de pronto pueda tener el gobierno nacional para que esta norma tenga una efectiva implementación sin afectar a los dos actores importantes de ellas, que son empleadores y trabajadores. ¿En qué sentido, Carlos? En el sentido de que evidentemente tú tienes una planta de trabajadores donde a veces en 8 horas no se logra resolver todos los día a días, y ya con 6 horas pues la producción digamos puede ser mucho menor que 8. No obstante, aquí pues hay que volver a hacer el análisis de las horas extra, de pedir las autorizaciones, teniendo en cuenta que la norma, por ejemplo, no modificó el tema de las horas extra, manifestando que sigue el mismo reglamento, es decir, solamente podríamos solicitar horas extra 12 semanales, lo cual atribuye a 2 horas diarias máximo de horas extra. Es decir, volveríamos con 2 horas extra máximo, estaríamos hablando de un recargo evidentemente patrimonial al patrono, y adicional a eso, solamente pueden ser 2 para volver como lo que a la tendencia del trabajo. Aquí hay que medir unos factores de productividad, si evidentemente el trabajar 6 horas puedes tener la misma eficacia de trabajar las 8 versus costos-beneficios. Desde mi punto de vista particular, creo que es una norma que trae gran beneficio a los trabajadores. Es una norma muy beneficada con la finalidad del fomento cultural, social y familiar, puedan tener mayor tiempo de dedicación a sus hijos. Pero digamos que desde la parte de productividad empresarial, es una norma que hay que entrar a analizar cómo se vuelve también efectiva para el empleador, porque a simple vista, como no hay una disminución ni en salarios ni en la carga prestacional, digamos que es una norma que va a perjudicar de manera directa a ese empleador. Doctor Pantoja, ¿cómo se podrían ver afectados, por ejemplo, el pago de las primas? Para nada, la norma es muy clara y dice que las garantías que han adquirido, los derechos que han adquirido los trabajadores a lo largo de los años, toda la legislación laboral sigue exactamente igual. No hay disminución ni en salario ni en prestaciones, ni en primas, ni en absolutamente ni cesantías, ni absolutamente nada. Ojo, esto está pendiente de ser sancionado, está pendiente que salga muy posiblemente un decreto reglamentario, pero la posibilidad que podría tener el empleador de a menor tiempo, horas de trabajo, menor salario, menor carga prestacional, definitivamente la norma es muy clara manifestando que no se pueden perjudicar trabajadores. Y en cuanto a la cotización de las semanas para pensionarse, ¿cómo está el tema ahí según la ley? Exactamente igual, no se afecta, no se afecta. La fórmula no cambia en absolutamente nada. Como usted sigue trabajando las semanas y usted cotiza el sistema por semanas, solo que la jornada máxima pues ya no va a ser 48, sino 42, pero nada trae la norma ni nada ha salido en cuanto a que haya una afectación, que no creo que lo haya a futuro por un tema muy sencillo, y es que los derechos laborales adquiridos por los trabajadores no pueden ser vulnerados por normas posteriores. Es una vulneración ya a un derecho adquirido, eso ya han pasado muchísimas tutelas por todas las cortes, por todas las altas cortes. Entonces digamos que sobre eso, por eso la norma sobre eso no se menciona, porque yo no te puedo afectar ni salario, ni primas, ni temas de seguridad social por disminuir la jornada laboral. Por eso es una norma que va muy en pro del pueblo colombiano trabajador, con esa vocación, digamos, racional, ética y moral de la familia. Bueno, y si se llegara a presentar el caso que un empleado
viola o no cumple con esta nueva jornada laboral pactada, ¿de qué forma el empleador puede acogerse a la ley y puede reportarlo? ¿Cómo sería ese manejo, ese castigo, por así decirlo? En el caso en el que el empleador no haga la implementación. No, en el caso de que el trabajador, una vez hecha la implementación, no cumpla con ese número de horas pactadas. Ah, ok, ok. La norma no hace mención a eso, ¿no? De hecho, ni para el empleador ni para el trabajador. Lo que sí es cierto es que tenemos una implementación gradual que llegamos a 42. Si el trabajador quiere seguir trabajando 48 horas a la semana, esas 2 horas, digamos, técnicamente solamente podrían ser trabajadas como horas extra y sería un cargo adicional prestacional en cabeza del empleador. Pero no habría razón de ser porque hay que tener muy en cuenta de que si él trabaja 42 se va a ganar exactamente lo mismo que con las 48, no hay una disminución de su salario. Ahí cabría más bien la pregunta, Carlos, y el análisis que debemos hacer es qué pasa si el empleador a los 5 años no hace la implementación gradual. Y todo lo que conlleva la implementación gradual, ¿no? Porque la implementación gradual conlleva una modificación al reglamento interno de trabajo, al sistema de seguridad y salud del trabajo, a dar charlas y capacitaciones, a hacer una organización y una planeación a los objetivos, metas que se tracen los grupos de producción, a que ya no puedes contar con trabajadores 8 horas, bueno, por así decirlo, ordinaria, o 10, sino que ya vas a contar 6 horas, máximo 8 diarias, y que en la medida en que requieras producir mucho más, pues vas a tener que contratar más empleados, ¿no? Que ese es el impacto que puede tener en la economía. Si tú hoy tienes en tu planta 100 empleados y tienes una producción, pues en el evento en que requieras o que tengas mayor producción, pues ya no los puedes atender con esos mismos 100, porque no te van a dar los horarios ni horas extras, tampoco te va a dar por la autorización que tienes que pedirle al ministerio. Entonces, ¿qué te va a generar? En que salgas como empresario a generar empleo, a contratar más gente, a tener vinculaciones para que puedas cumplir con tus pedidos de producción a nivel nacional o internacional. Esta podría verse como una buena oportunidad laboral para generar empleo, por ejemplo, a partir de las cooperativas de trabajo asociado, por ejemplo. Eso es un tema bastante delicado, ¿no? Porque con el tema de las cooperativas, pues hemos visto que es un tema, digamos, de intermediación. Eh, Indiscutiblemente habría que entrar a revisarlo muy a detalle si efectivamente cabe la figura. Lo que pasa es que si lo haces de manera directa o lo haces por intermediación, vas a tener, diría yo, el mismo efecto, sino que vas a tener diferentes responsabilidades de la figura que implementes. Pero estés por cooperativa o estés directo, lo que sí es cierto es que tu jornada máxima pues, disminuyó. Y lo que vas a hacer es que tenés que ocupar más puestos de trabajo por mayor producción, porque evidentemente el empresariado pues no va a dejar de producir, que en cierta medida eso era algo también que estaba, digamos, en el haber de la discusión. Poder, digamos, generar mayor empleo en el entendido en que la jornada va a ser menor. Bueno, quiero compartir un comentario que nos llega a través de nuestras redes. Dice Mario Henao: se habla mucho sobre el tema de que el salario mínimo en Colombia es alto respecto a otros países de la OCDE. Tristemente, nunca se dice que Colombia es de los países con jornada laboral más larga y tampoco se habla de la precariedad de muchos puestos de trabajo en las empresas del país. ¿Qué comentario hay precisamente sobre este tema de la jornada? Indiscutiblemente esta ley trae un lineamiento y es evidentemente que Colombia desde gobiernos anteriores ha querido y se ha trazado poder pertenecer a la OCDE. Uno de los requisitos es que Colombia tiene que hacer unos cambios normativos. Este tipo de cambios normativos van encaminados evidentemente a los temas de bienestar laboral y evidentemente siguiendo esa misma línea y el porqué de la normatividad, porqué la disminución, va encaminada a poder solicitar la autorización de pertenecer a ese grupo. Y uno de los temas cuando la OCDE hizo un estudio
y hizo un análisis normativo de bienestar social, empresarial, laboral, que la OCDE hace un análisis de manera general. Uno de los puntos que trabaja colación es efectivamente este, como lo manifiesta la persona que acabas de comentar, es la jornada laboral en Colombia debería ser disminuida y es el porqué de esta normatividad. Así es, correcto. Las horas en el reglamento de trabajo de cada organización deben ser modificadas, o sea, dentro del reglamento de la empresa como tal. Evidentemente, digamos que acá va a tener un tema complementario, y es que evidentemente pues hay que modificar ciertos artículos del reglamento interno de trabajo. Digamos que la norma no digo nada. Lo que sí es cierto es que el reglamento, al manifestar 48 horas, pues digamos que no se ajusta a las nuevas disposiciones legales. ¿Cómo se modifica el reglamento? Es algo muy sencillo, es un procedimiento interno de pública comunicación en un lugar visible, dos lugares visibles dentro de la compañía. Hoy con el tema de la virtualidad pues se utiliza mucho el tema de los emails, y básicamente lo que se va a decir es cómo va a ir cambiando la jornada, ¿cierto?, de la implementación, o simplemente si el empleador toma la decisión de hacerlo de manera inmediata, entra en vigencia la ley, pues evidentemente pues habrá que hacer la publicación de los nuevos horarios de trabajo. Así es. Eso también implementa el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Esta normatividad, digamos, que tiene un cambio de manera transversal y organizacional al sector empresarial y productivo del país. Absolutamente todos los empresarios o multinacionales tienen que salir, evidentemente, a generar esa implementación, y aquí el punto es cómo generamos la implementación. Aquí estamos desde la parte legal y jurídica, en la que pues, está la norma y se tiene que cumplir, y le doy este periodo de tiempo, pero internamente, por los procesos de ingeniería industrial, de producción, pues hay que ver eso cómo va a impactar en la generación de materia prima, en la generación de insumos y en muchas otras. Entonces, digamos que el tema ahí sí se vuelve mucho más técnico, y evidentemente las empresas del país con sus grupos deben entrar a analizar, hacerlo paulatinamente, que me imagino que la mayoría de las empresas lo van a hacer, pero analizar cómo van a hacer esos cambios, ¿no? Es muy importante. Eso difícil, creería yo, el empresario que tenga más de 20 o 30 trabajadores pudiera hacer ese cambio de manera inmediata, porque internamente se tienen unos procesos de producción y evidentemente tú tienes que ajustar eso. Tienes que ajustar eso. Este tema de la reducción de la jornada laboral se podría tomar como un primer paso a quienes piensan que la jornada laboral se debería evaluar según objetivos. Total, es un primer paso. Es un primer paso a ese tipo de pensamientos. Ahora, aquí cabe un análisis muy importante también, y es esto de forma directa o indirecta también va a tener no sé cómo decirlo, es un beneficio o no, pero digamos que sí va a ser un factor importante para el aumento del salario mínimo en el país, no solamente por lo que está viviendo en ese momento en el país, sino por el tema de que sí existe una recarga patronal económica en cuanto a ese salario mínimo, que vas a tener menos tiempo a los trabajadores y de pronto sí está afectando tu producción. Ese porcentaje de incremento creería yo que también va a comenzar a jugar por allá en diciembre un factor importante, y de saber cómo se maneja o cómo se aumenta en el caso de que no se llegue a un acuerdo entre las centrales obreras y el gobierno. Cristian Medina pregunta, ¿cómo han tomado las pymes, cómo han reaccionado frente a este tema? Si desde su punto de vista podrían ser las empresas más afectadas. Evidentemente, hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de esto. Digamos que hay factores que en este momento están pasando en el país, tanto por la pandemia como por el tema del paro nacional, que esto hay mucho empresario que todavía no lo conoce, no sabe que estamos a
a sanción presidencial, que es nada, para que esto se implemente y con una implementación a futuro. El tema de las pymes me preocupa muchísimo, muchísimo, porque evidentemente sí van a tener un golpe directo. Esto, digamos que el análisis que se hace en el Congreso cuando uno ve la plenaria, es un grupo parlamentario apostándole a que esto se puede aprobar, pero hay que acompañar al empresariado. Y eso es el llamado que uno tendría que hacerle, no solamente al gobierno nacional, sino a todas las federaciones de empresarios, de cómo hacer ese acompañamiento, cómo hacer ese nivel productivo sin que se afecte teniendo el contexto social. Pero lo que sí es evidente es que si no se da ese acompañamiento, va a generar un factor que es el factor por el que Colombia siempre ha luchado, y es el factor de la informalidad laboral. Es un país que tiene una informalidad laboral muy alta, y este tipo de disposiciones, quisiera equivocarme, van a generar una brecha mayor entre esa informalidad laboral. Doctor Pantoja, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de charlas con Actualícese. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que la información haya sido lo suficientemente clara, concisa. Como lo mencioné, es una norma de 8 artículos. Y solamente quiero que se vayan con 2 temas muy importantes: la disminución, o 3 temas muy importantes: la disminución de la jornada laboral ordinaria en Colombia, máxima pasa de 48 a 42 horas, que por esa disminución laboral no va a haber una afectación al trabajador ni en salario ni en prestaciones, y que esa disminución laboral de 48 a 42 se hace de manera gradual en los próximos 5 años. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier duda o inquietud que puedan tener las personas que nos escuchan o nos ven en este en vivo, no duden en contactarse con nuestra oficina. Por favor, síganos en redes sociales. En Instagram estamos como @PantojaLeón, en Facebook estamos como Pantoja León Abogados y Contadores, y también en nuestro canal YouTube estamos como Pantoja León Abogados y Contadores. Muchísimas gracias a todos. Feliz mañana. Gracias, doctor Pantoja. Un agradecimiento también a todas las personas que se conectaron hoy a nuestras 2 charlas del día, y una invitación para que mañana viernes 9 de julio nos acompañen de nuevo. A partir de las 9 de la mañana estarán con nosotros los doctores José Manuel Trujillo, Heyman Gil, Ernesto Erazo y Andrés Cortés, de la firma Mazars Colombia, con el tema mecanismos financieros, legales, tributarios y operativos para direccionar la crisis actual. Y a las 11 de la mañana el doctor Sergio Peraza González con el tema aumento del gasto público y subsidios en la pandemia.